Hola, soy John Hamilton, estamos aquí en Christchurch en Montevideo y estamos en nuestra serie Que Seamos Uno. En la primera parte hablamos de cómo tener unidad en las cosas esenciales, como en la fe cristiana, en la vida cristiana. Cómo tener unidad en las cosas esenciales como el credo apostólico. Y cómo tener libertad, fue la segunda charla, cómo tener libertad en las cosas no esenciales, como por ejemplo distinguir entre la fe y las doctrinas, las opiniones, las tradiciones, todo lo demás. Y esta tercera parte es cómo tener en todas las cosas amor, unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y en todas las cosas amor. Que seamos uno en fe, en amor, en misión, en armonía. Eso fue el deseo expresado por Jesús en una memorable oración en Juan 17. Es la cena de sorpresas, digo yo, pero la mayoría de las personas lo llaman la última cena. En esa misma cena es donde Jesús tomó el pan y el vino y los compartió con una invitación de recordar su vida, su entrega, su misión, su amor. Desde aquel entonces, todos los seguidores de Cristo han recreado esa memoria como un recordatorio, una acción de gracias, una celebración de la promesa y de Jesús de acompañar siempre y volver eventualmente en los tiempos de Dios. Casi toda la cena que se escribe en Juan 13 al 17 es una expresión de amor, la hospitalidad, el ejemplo de servicio, el hablar las verdades, hasta las discusiones que hubo se dieron en un contexto entre amigos tratando de entender y formar parte de la misión de Jesús. Jesús, por su parte, termina compartiendo advertencias, palabras de ánimo y consuelo, y sus palabras de promesa y proyección. Hemos hecho un estudio fascinante, pues para mí, y profundo durante todo agosto y ahora en septiembre. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento continúa con la historia de los primeros discípulos después de la resurrección de Jesús. Si no lo sabían, el primer capítulo de Hechos empieza cuando Jesús todavía está presente con sus discípulos. Con base en Juan 17 y Hechos 1 y 2, entendemos que cuando Jesús ascendió a Dios Padre, Dios envió al Paracleto o consejero, su Espíritu, para acompañar y guiar a los discípulos en su discernimiento del camino y de cómo aplicar lo aprendido en cada vida, contexto y cultura. El libro de Hechos relata los comienzos de la iglesia cristiana como una comunidad multicultural, con muchos desafíos, dolores y alegrías. Fueron como nosotros. Vemos en la lectura que su secreto, el secreto de los discípulos, estos primeros discípulos, para discernir entre lo esencial y lo no esencial, era compartir y orar juntos en la comunidad de creyentes, apoyados por las Escrituras y atentos a las enseñanzas de los apóstoles. Tenían que aprender a ser una comunidad interdependiente con una cultura nueva, una cultura de escuchar y hablar la verdad con amor, servir al otro sin esperar nada a cambio, compartir recursos con los necesitados, recibir con amor a los que querían participar, dar una voz al extranjero, leemos inmigrante, y al oprimido. Contracultura. Una canción de Santiago Benavides capta el ambiente. Se llama Un lugar llamado Gracia, donde siempre está esperando Dios. Donde está Dios, hay gracia
oportunidad, vida. Los evangelios enseñan que Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo. Y Jesús dijo que Dios Padre también enviará a su Espíritu, el Consejero. Y también dijo Jesús que como el Padre lo había enviado a Él, de la misma manera Él estaba enviando a sus discípulos al mundo, acompañados por el Consejero. Todo esto es suficiente como para explotar mi cerebro, porque mi limitada capacidad racional y analítica no puedo comprender. Yo quisiera descifrar y ordenar el misterio como para conquistarlo con mi inteligencia y dominarlo con mi conocimiento. Pero no es el propósito de Dios. Ahí está el rol de la fe. Resulta que yo no puedo llegar a dominar con mi inteligencia los misterios de Dios, ni con mi razonamiento humano. Yo soy simplemente un discípulo compartiendo en comunidad. Para mí, tener una vida espiritual renovada, el corazón transformado que prometió Jesús, es un concepto paralelo a mi propio nacimiento, vida y anticipada muerte. No es que la estoy anticipando, pero yo sé que va a venir. Todo esto es un misterio. Por un lado, no comprendo con mi razón la transformación espiritual del que habla Jesús. Pero confieso que tampoco entiendo del todo cómo llego yo a tener cuerpo, emociones, intelecto, espíritu, alma y razonamientos simplemente por haber nacido algún 13 de febrero. La vida tiene muchos misterios y por eso la respetamos o debemos respetarla. Y si la vida física humana es un misterio, ¿cuánto más la vida espiritual? Esa parte intangible. No podemos negar su existencia, pero tampoco sabemos cómo definirla muy bien. Hablo de eso porque quisiera volver a enfatizar, como hicimos en la charla anterior, enfatizar la importancia y el significado del esfuerzo hecho durante 3 siglos para poner en palabras un credo aceptado y afirmado por toda la comunidad cristiana del mundo. Ellos querían confesar los misterios esenciales sin entrar en excesos confusos de palabras ni explicaciones inadecuadas. ¿Cómo se explica un misterio? Un nacer de nuevo, un espíritu renovado. Es que un misterio no se puede explicar, por eso se llama misterio. Pero se pueden buscar sus evidencias y muchas veces experimentarlos. Nuestro mundo está lleno de misterios, de todo tipo, si nos guste o no, si estamos de acuerdo o no, si entendemos o no. Suceden cosas que simplemente no podemos explicar. Nos queda afirmar, considerar o rechazar. La vida de Jesús, su muerte y resurrección, presenta muchos misterios y muchas maravillas. Una evidencia poderosa de la autenticidad y poder de Jesús es la transformación de su pequeño grupo de discípulos en mensajeros y embajadores del reino de Dios, del Dios viviente. Desde su contexto humilde y limitado, ese grupo original se convirtió en un poderoso movimiento mundial casi de inmediato. En 30 años después de la resurrección, todo el imperio romano había escuchado de lo sucedido. Pasaron siglos y en vez de desaparecer bajo el peso de tanto misterio y comentario, el emperador romano citaba los más sabios y conocedores
para aclarar y afirmar el credo cristiano. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando apareció una estrella y los sabios llegaron desde el oriente, donde el rey, y citó a los más sabios, dijeron, ha nacido un rey? Y Herodes, el rey actual, no fue los pocos kilómetros para averiguar qué había pasado. Pero pasaron 3 siglos y el emperador romano está citando a los sabios del occidente y oriente a venir a afirmar y aclarar con letra lo sucedido. Es increíble. Algunos historiadores han querido destacar el lado político y la decadencia del Imperio Romano en general. Es cierto y tienen su razón, pero no puedo desmentir las influencias nefastas del poder. Pero mi punto es traer a memoria la increíble y casi misteriosa presencia de los seguidores de Jesús, cuyas comunidades e iglesias crecían y se expandían en el mundo, desde el primer siglo hasta ahora. Entonces llegamos al día de hoy, un domingo cualquier en pleno COVID en el año 2021, 2000 años después de Cristo. Y estamos recordando el mismo credo, leyendo las mismas escrituras y orando a Dios Padre con la misma fe y esperanza que los primeros discípulos. Fe y esperanza. Pero, como dice Gálatas 5:6, lo más importante es la fe expresada mediante el amor. En el 2021, ¿cómo debe convivir la comunidad de cristianos llamada iglesia? Sugiero 3 palabras para conversar y evaluar nuestra salud colectiva. Conexión, comunidad, cultura. Conexión. Tener conexiones es vital, es vida. Cada persona necesita conectarse con otra persona para crecer. Dios nos hizo hombres y mujeres, niños y adultos, personas relacionales, nacidas en familias, pertenecientes a una cultura con un idioma. Jesús eligió entrar en nuestra vida a través de una familia, una cultura, una comunidad, un idioma, pero siempre cruzó barreras y compartió con personas diversas y diferentes. Jesús estaba con los galileos, los samaritanos, los judíos, los griegos. Nació en Belén, vivió en Egipto y Nazaret. Visitó al desierto y posiblemente las comunidades allá. Intercambió con los del pueblo, los del campo y los de la ciudad. Nos encargó su misma misión a nosotros. La misión de acompañar a la gente, servir, escuchar, amar y ayudarnos mutuamente a mejorar nuestra conexión con Dios y con una comunidad de personas de fe. ¿A qué te llama a ti? Tú y yo necesitamos conexiones personales y espirituales con personas de fe para crecer y prosperar en nuestro espíritu. Hay personas que me necesitan y que también necesitan de ti. Y hay personas que nosotros necesitamos. Efesios 4, 15 al 16 dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. No siempre vas a poder saber quién es la persona que tú necesitas o que te necesite, pero no te quedas quieto. Toma la iniciativa para profundizar tus conexiones con conversaciones, comidas compartidas, paseos, proyectos de servicio y, bueno, ¿por qué no? Grupos de WhatsApp. Las conexiones generan comunidad. Romanos 12, 5 al 11 dice, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo
Y cada miembro, cada persona está unida a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférranse al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Christ Church es una comunidad hermosa si nosotros la hacemos así. Cada año tenemos que reinventar de alguna manera según las personas que quieren participar. Cada uno tomando su próximo paso, creciendo para que otros crezcan. ¿Cuál es tu próximo paso? Cada comunidad genera una cultura propia. Cuando hablo de la cultura de Christ Church, estoy hablando de cómo se siente una persona que nos visita en cualquier momento o espacio. ¿Cómo es su experiencia? Nuestro ambiente es nuestra cultura. Hay buen trato, respeto, hospitalidad, diálogo, sonrisas. Es un lugar apto para todos. La cultura de las charlas es de imposición o invitación. La dinámica de los grupos es de debatir o dialogar, enseñar o escuchar, corregir o compartir. La música aporta al bienestar emocional o genera ruido repetitivo. ¿Qué te comunica el cuidado de las cosas? La administración de eventos, las conexiones, las sutilezas. Sobre todo, el amor, pero con verdad. En Christ Church hemos aprendido y fortalecido nuestras conexiones durante este tiempo de COVID. Tenemos una comunidad vibrante, pero hay necesidad de mejorar y oportunidades para crecer. Necesitamos confiar juntos, tomar iniciativas y discernir cómo madurar para estimular las próximas generaciones llenas de fe, esperanza y amor. ¿Cuál es tu parte en formar la cultura de Christ Church? Con nuestro Dios Padre delante, el ejemplo de Jesucristo Hijo y su intercesión a nuestro favor, el Espíritu Santo acompañando y dándonos creatividad y fortaleza, y la comunidad dispuesta a crecer en amor, no hay nada imposible. Termino con estas palabras de Efesios 3, 14 al 21, una oración de Pablo para nosotros. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias por participar. Que Dios te bendiga y te ayude a caminar en su camino.